había habido una demora, pero nos sorprendió esto de la tecnología y no sabíamos por dónde se entraba, pero finalmente Víctor movió los hilos y algo mágico sucedió y estamos aquí juntos. Así que, sin más pérdida de tiempo, un saludo cariñoso de parte de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, agradeciendo su asistencia. Estamos ya en la quinta sesión de Rodolfo Kusch. No sé si es la quinta, será la última, Mónica, ¿o no? No, falta una más, pero Ah, bueno, mire, es para es que resolver parroquiales. en el afiche quedaba hasta aquí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, entonces les dejo con Mónica, que se encarga, como siempre, de llevar adelante este evento. Un saludo cariñoso a todos. Mónica, grabe. Ah, está grabando ya, perfecto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ya, está muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Bueno, lamentamos el inconveniente técnico por todos y todas. Gracias a Víctor, que siempre tiene el dedo mágico para resolver el problema. Acá estamos. Agradecemos la presencia de Javier Río, que nos va a acompañar en el día de hoy con el esbozo de la antropología filosófica americana. Un texto memorable, en mi caso el primero, el primer texto de Kusch con el que me topé. Siempre cuento la anécdota porque es bien interesante. Estaba muy aburrida en una conferencia y salí, y en esos lugares donde hay congresos siempre hay venta de libros usados. Y leo ese título, Esbozo de una antropología filosófica americana, y me llamó tanto la atención que lo compré por unos 5 pesos. Nada, no tenía valor monetario. Y inmediatamente lo empecé a leer y terminé buscando otros materiales de Kusch porque me enamoré de su prosa, me enamoré de su compromiso político, social, ético, y luego inicié todo el camino de la lectura de la obra de Kusch que en este mismo momento les recomiendo. El esbozo es entonces desde ese lugar uno de mis textos favoritos. Y sobre todo porque inicia diciendo que un diálogo es de suyo, no lo dice textualmente, un problema intercultural. Hay un tema, hay un complejo de un entramado cultural que en cualquier diálogo existe. Entonces desde ahí me parece que vale la pena pensar en esto de que cualquier diálogo eh, precisa de ese contacto intercultural. Porque uno puede no comprender por razones semánticas, por razones de técnica, por diferentes razones, pero en ese mismo camino estamos ante, según la obra de Kusch, ante un problema intercultural. Entonces desde ahí vamos a pedirle a Javier que, bien, ahí vamos. Acá estamos, tengo el mismo, tengo las obras completas también, pero Bien, este es mi preferido. yo que tengo las horas completas, pero esto lo compré en Buenos Aires, me costó 18. Bueno, y entonces, Pero lo tengo como un recuerdo. sí, sí, sí. Bueno, eso, quería comentarles que en el primer capítulo que habla de la geocultura del pensamiento, dice textualmente, un diálogo es ante todo un problema de interculturalidad. La distancia física que separa a los interlocutores y las vueltas retóricas para entenderse refieren a un problema cultural. Entre los interlocutores tiende a haber una diferencia de cultivo, pero no en el sentido del grado de culturación logrado por cada uno, o sea, de que uno sea más culto que otro, sino ante todo en el estilo cultural, o más bien en el modo cultural que se ha encarnado en cada uno. Se trata entonces de una diferencia de perspectiva y de código que marcan notablemente el distanciamiento de los intervinientes en un diálogo y cuestionan la posibilidad de una comunicación real. En ese sentido, se diría que todo diálogo participa de la problemática
de una interculturalidad, ya que lo que se dice de un lado y de otro se enreda con residuos culturales. Es fantástico desde mi punto de vista. Discúlpenme mi enamoramiento con la prosa de Kusch, pero es fantástico. Bueno, y sin decir más, Javier, ¿estás listo? ¿Estás con tu...? Sí, cómo Javier. no. ¿Qué tal? Hola, ¿vas a proyectar vos el PowerPoint o querés que te lo proyecte? Sí, si puedo compartir pantalla, lo proyecto yo. A ver. ¿Sí? Primero, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto compartir este espacio. También, como decía Mónica, uno cuando se encuentra con el pensamiento, la prosa, la lectura de Rodolfo Kusch, después no lo puede dejar. Y voy a compartirles que yo empecé a leer a Kusch allá lejos y hace tiempo, en la década del 80, y me ha llevado en varias oportunidades a Maimará también. Entonces algo de eso les voy a contar. Bueno, les comparto la pantalla, a ver si puedo, cómo puedo hacer. Primero voy a abrir el PowerPoint y a ver si ahora puedo compartir. Ahí está. ¿Se puede ver? Muy bien, perfectamente. Bien. Bueno, ahí, como Jaime y Mónica contaron, que compraron en Buenos Aires en algún momento la versión de la editorial Castañeda, ¿no? Esta es la tapa, y lo que se propone Rodolfo Kusch en este texto se sintetiza en esta afirmación, ¿no? Encontrarse para definir lo humano en América resulta una tarea difícil, pues sus categorías no están explícitas y solo pueden ser connotadas dentro del juego vivo de la cultura. El texto fue publicado en mayo de 1978 por Ediciones Castañeda en una colección de estudios filosóficos que tiene otros textos de la misma colección que se estaban debatiendo por aquella época, que está publicado Crisis de Europa y Reconstrucción del Hombre, de Mario Casalla, y Fenomenología de la Crisis Moral, Sabiduría de la Experiencia de los Pueblos, de Carlos Cullen. Cito estos textos, especialmente de Cullen, porque es un texto que un grupo que ahora voy a contar debatía por aquellas épocas. A ver, paso a la siguiente. Javier, ¿querés que... ¿Se puede ver? fíjate que arriba hay un Sí. simbolito para que puedas poner el PowerPoint completo. Arriba... Arriba al lado de como para ir para atrás. Perdón, a ver. Y tenés para guardar, para ir para atrás y después hay un simbolito ahí como una copa, ese. Ahí está. Ahí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Así se ve más grande. Buenísimo. Bueno, entonces, comentaba, ¿no? ¿Cómo prepara Rodolfo Kusch el esbozo? ¿No? Si se puede pensar que lo preparó en algún momento. Entre los años 71 y 1973, Rodolfo Kusch participa como miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. También realiza encuentros con Orlando Llorio, un sacerdote jesuita
y Emery Molina, un sacerdote oblato canadiense, donde tiene conversaciones en su domicilio, ¿no?, sobre el tema de las religiones nativas. Rodolfo Kusch, por ese entonces, tenía su departamento, el que tuvo siempre, en la calle Cangallo de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Valvanera, y hoy se llama Presidente Juan Domingo Perón, esa calle. Entre el año 73 y 76, Rodolfo Kusch lo encontramos en la Universidad Nacional de Salta, en donde es profesor de ética, antropología, antropología filosófica y estética. Pero por sobre todo, es el director del Servicio de Relaciones Latinoamericanas y Acción Cultural, un organismo que tenía la Universidad de Salta y que le permitía a Rodolfo Kusch un vínculo con las universidades del centro-sur de América Latina, sobre todo en vínculo con Bolivia y Perú. Realiza por ese entonces un seminario permanente sobre cultura nacional, un seminario sobre pensamiento y cultura popular, y en 1975 es nombrado también director de la carrera de filosofía. Realiza el primer simposio sobre el hombre andino y americano y coordina el 11º encuentro de rectores de las universidades del Centro-Sur de América Latina. O sea, la labor académica en la Universidad de Salta es muy fecunda por este entonces. Integra el equipo de investigación convocado por el padre Juan Carlos Scanone, financiado por la Fundación Thyssen, de Colonia, Alemania, entre 1977 y 1979, cuya investigación filosófica de la sabiduría del pueblo argentino como lugar hermenéutico, una teoría de la filosofía de la religión acerca de las relaciones entre religión y lenguaje. Y por último, participa del Centro de Estudios Latinoamericanos que coordinaba Graciela Maturo, que funcionaba en el convento franciscano de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, donde también estaba la editorial Castañeda, que es la que edita el esbozo. Los últimos escritos son Lo americano y lo argentino desde el ángulo simbólico filosófico, que se publica en Strómata en diciembre de 1979, y Aportes a una filosofía nacional, que es un texto que lo publica Megafón, que era un texto de este centro, de una revista de este Centro de Estudios Latinoamericanos en 1979. Sé que ustedes lo estuvieron viendo, pero me parecía interesante hacer una posible estructuración de las etapas de la producción kushiana. Que está dividido en 3 décadas, ¿no? 4 si contamos a partir del 40, en donde básicamente en esta primera etapa Kusch tiene unas pocas producciones en la revista Sur y en el Centro de Estudiantes de Filosofía. Recordemos que él estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires entre el año 42 y el año 48, en que se recibe como profesor de filosofía para la enseñanza secundaria. De esta época son Seducción de la Barbarie y las obras teatrales hacia el final de la década del 50. En el año 48, cuando él está por recibirse, se casa con su primera esposa y al año siguiente nace su hija María Florencia Kusch. La influencia de esta etapa está dada sobre todo por el ensayo nacional y sobre todo la radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada. En la segunda etapa, que es la década del 60, tenemos América Profunda, de 1962, Indios Porteños y Dioses, 1966, De la Mala Vida Porteña, también del 66, El Pensamiento Indígena y Popular en América,
de 1970. Es un tiempo centrado en encontrar lo fundante en el pensar americano y el estudio, sobre todo, de la cultura quechua y aymara. En 1958, Rodolfo Kusch comienza su derrotero por Bolivia y por Perú. También es invitado a participar de encuentros en México. La tercera, en este tiempo, en 1964, se casa con Elizabeth Lanata, que es su segunda esposa. La tercera etapa, la década del 70, se da el acercamiento a la filosofía de la liberación, y se trata de un periodo de una filosofía leída desde la fenomenología de Husserl y Heidegger, el estructuralismo y el postestructuralismo de Lévi-Strauss y Lacan, la psicología culturalista de Jung y la hermenéutica de Paul Ricoeur. De esta etapa son la negación en el pensamiento popular en el 75, la geocultura del hombre americano del 76, el esbozo de una antropología filosófica americana, es del 78, no del 76, y los aportes de la filosofía nacional de 1979. A propósito, es interesante ver estas etapas y las fechas. Entre el 73 y 75, la producción de Rodolfo Kusch es más de gestión y de un trabajo académico en la Universidad de Salta. Pero esos trabajos de investigación, ¿sí?, al quedar, digamos, a él lo exoneran de la Universidad de Salta con el golpe de Estado de 1976 en la Argentina, y es el momento en el cual él decide, con su esposa y sus hijos muy pequeños, radicarse en Maimará. Vivir en Maimará. Hay un texto que él escribe muy cortito, que está en las obras completas, ¿no?, en el cuarto tomo, que se titula justamente Vivir en Maimará. Cuando le cuento a alguien que me radiqué definitivamente en Maimará, dice, siempre me responde con un gesto de asombro. ¿Por qué? El asombro alguna razón tiene que tener, y se diría que hace referencia a que Maimará está ubicada en una zona en la cual no se viviría así nomás. Es como si estuviera del otro lado, como salvando una frontera. Y he aquí el problema. ¿Existe una frontera? Y más aún, ¿esa frontera está fuera o está dentro de uno? Finaliza el texto, ese texto cortito de Vivir en Maimará, diciendo, y entonces ocurre el milagro. Será realmente mi cuarto donde escribo. Afuera en el patio está un muelle grande, es un árbol, ¿no? Enfrente vive el carpintero Choque, y más allá, del otro lado del río, se levanta la montaña. También ella es una frontera. Y yo sé que si logro cruzarla alguna vez, de ir del otro lado, encontraré como los héroes gemelos del otro lado toda la vida, esa que aún no se ha desprendido de los dedos divinos. Precioso el texto. Ahí es un encuentro, en la foto de arriba, un encuentro de hace unos 15 años con Elizabeth, que falleció en diciembre del año 2019. Esta imagen de la calle bajando es desde la puerta de la casa de Rodolfo Kusch en Maimará, ¿no? Ahí está a la derecha la puerta de la casa. Y esa es la ventanuca chiquita, ¿no?, de su escritorio, de su oficina de trabajo, ¿no?, donde está la biblioteca y hoy el archivo, que ha puesto en valor la Universidad de 3 de Febrero en la Argentina. Bueno, nos metemos con el esbozo, ¿no? El esbozo, las dos grandes preguntas que se hace es ¿qué significa el pueblo y
¿Qué ocurre con el decir? Primeramente, el pueblo entendido desde una connotación sociológico-económica, ¿no? Pero también pensada desde una realidad de símbolo, ¿no? Él trabaja estas dos miradas sobre la realidad del pueblo y concluye que todos somos pueblo. Respecto del decir, ¿no? Uno puede plantearse el pensar culto o el pensar popular. Si nos planteamos desde el pensar culto, lo que vamos a elaborar es una técnica, y si lo pensamos desde lo popular, vamos a elaborar una semántica, ¿no? Entre ellos, en ambas dos, se da el miedo, ¿no? Y ese miedo, ¿no?, está dado por estas dos categorías que se oponen, ¿no?, que ya las trabajó en América Profunda, que son la pulcritud y el hedor. Desde la pulcritud, desde el pensar culto, desde la técnica y la ciencia, se darán palabras comunes, y desde el pensar popular, la semántica en su referencia también a la poética, se darán las palabras grandes. Antes de continuar, les propongo escuchar de viva voz al mismo Rodolfo Kusch. Yo escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento. Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Bien. Interesante poderlo escuchar, ¿no? Algunas grabaciones todavía se conservan. Las palabras comunes, ¿no? Se preguntaba Rodolfo Kusch, ¿qué ocurre con el decir? ¿No? Las palabras comunes decíamos que refieren a la técnica y refieren a la ciencia, y entonces señalan causas y exigen verificabilidad. Las palabras grandes abarcan la metalógica y abarcan las verdades de la existencia y se refieren a la poética. También para Rodolfo Kusch es muy importante la elocuencia que pueden tener el silencio y los gestos. Y esto lo analiza y lo trabaja él en el esbozo en lo que se llama el corpus de informantes, ¿no? Sobre todo trabaja con algunas palabras grandes de Sebastiana y Seferina. En el archivo de Maimará hay unas 11 a 15 desgrabaciones y hay una gran cantidad de cassettes, en realidad no son cassettes, son cintas de su grabador que no fueron desgrabadas, ¿no? Y bueno, es un trabajo pendiente. La desgrabación de esas cintas, hay que ver en qué condiciones están, porque son cintas magnetofónicas, pero sería muy interesante desgrabar todo ese material. De todas formas, el análisis no lo encontramos, está realizado por Rodolfo Kusch. Un pensamiento pegado al suelo. Como contaba Mónica en la expresión del inicio, ¿no?, el diálogo es un problema de interculturalidad. Lo que se dice de un lado y del otro se enreda en residuos culturales.
Entonces se trata de un pensamiento que plantea una interacción de lo geográfico con lo cultural. Todo este tema había sido trabajado ya en la geocultura. Se da la gravitación del pensar, en donde lo universal tiene que ser deformado por el suelo. La geocultura es el acervo espiritual, un baluarte simbólico de la... a ver si puedo cerrar. Un baluarte simbólico de la existencia, una ecología del hábitat recubierto por el pensamiento del grupo. Él define esto como el domicilio existencial. Y la preocupación de un pensamiento pegado al suelo es encontrar el fundamento, estar parado en el suelo. No hay nada más, es estar de pie, estar siendo, es el mero estar. Se plantea la posibilidad de un método, entendiendo esta posibilidad como un viaje, un camino. En el trabajo de interpretación de los textos populares cabe la pregunta por el método. Pero este método seguido se formula a nivel de cátedra y es un problema de los pedagogos. O sea, le deja el problema a debatir sobre el método a la gente de la educación, ¿no? Él trabaja desde un planteo que yo lo pensé desde Ricoeur, ¿no? Una vía corta, fenomenológica, integrada a una vía larga que es la hermenéutica, trabajado por Ricoeur en el conflicto de las interpretaciones. Al cabo de una fenomenología de la existencia, es posible verificar la vigencia de un horizonte simbólico que estructura el discurso, dice Kusch. Los pasos del método serían ubicar al informante, grabar la exposición oral, describir brevemente la situación y el contexto de vida del informante, transcribir lo expuesto por el informante, analizar el texto y ordenarlo según unidades simbólicas, la estructuración de las mismas, las líneas de sentido que conectan y el contexto simbólico de todo el discurso. Las etapas serían el análisis de la transcripción fenoménica, ubicar ideas y teorías teóricas y arribar a la fórmula seminal del pensamiento expuesto en el discurso, la genética. Matías nos había hablado de esto cuando presentó la semana pasada la geocultura. Se trata de un espacio de interculturalidad entre investigador y discurso. ¿Qué se encuentra en el pensar popular? Se encuentra la conciencia mítica, ¿sí? Que recurre al arquetipo, ¿no? Y en la cual la realidad está atravesada por lo sagrado. Pero también esto que se encuentra en Severina, se encuentra de otra manera en Seferina, ¿no? También como conciencia racional de la realidad, atravesada por lo sagrado, pero también vinculada a los objetos, al patio de los objetos. O sea, en las dos informantes encontramos una estructura claramente vinculada a la conciencia mítica en Severina, y en Seferina una integración con una conciencia racional en la que demanda, a partir del patio de los objetos, ¿no? Una cierta compensación, ¿no? Incluso a las instituciones, a la justicia, al Estado, para obtener estos objetos. El mito
es la parábola que surge cuando la gran palabra consolida la inminencia de lo impensable y que hace al sentido de lo sagrado. La racionalidad popular parte de la verdad para ver recién cómo se instrumenta. ¿Para qué estas dos conciencias, mítica y racional? ¿Y cómo se manifiesta la necesidad que va desde el pan a la divinidad? Tiene todo un capítulo, el esbozo, donde trabaja el tema de lo económico y el tema de la pobreza. Adecuar lo económico a lo humano es el objetivo. Para esto, hace referencia a dos cosas. Una, plantea el fracaso que se da en la época, ¿no?, del afán del desarrollo en América Latina, una crítica al planteo desarrollista, pero también una crítica al positivismo y al marxismo, como vías de solución, si se quiere, occidentales, pero que no responden al etos cultural del pueblo. Y para eso, él trae a la reflexión un proyecto que había compartido en un compartir con Luis Rojas Aspiazu en Cochabamba, Bolivia, que es el proyecto Guayculi, en donde plantea una economía del sistema AINI-Uruguay, que se traduce Trabajemos Juntos, en dos comunidades, una de agricultores y otra de alfareros, en donde manifiesta una economía de comunión, en donde se vincula lo económico, lo político y lo educativo a partir de esta experiencia que trabaja Luis Rojas Aspiazu y que Rodolfo Kusch describe en el esbozo. ¿Cómo superar el vacío intercultural? Se habla de un encuentro, de un diálogo intercultural, pero también se manifiesta o se puede manifestar una incomprensión de un encuentro entre dos culturas, la del intelectual y los informantes, la gente de pueblo. Y advierte que conocer no es comprender, que la promoción supone una relación de alteridad inalienable y hay que tener en cuenta la dinamicidad de la cultura. La crisis de Occidente es la de haber perdido la ritualidad del vivir por cosificación y por eso no satisface el hambre, ni tampoco la pregunta final del porqué del hambre. Las citas, si bien quería poner las de la edición original del esbozo, puse en el Power las de las obras completas pensando que podían tenerla otros compañeros. Encontrarse, estar siendo con otros. Elabora en el esbozo la idea del símbolo como encuentro. Esta idea de símbolo como encuentro tiene la dimensión de lo mismo que lo trae el sujeto y se refiere a lo profano, y tiene también la dimensión de lo otro que trasciende al sujeto y se refiere a lo trascendente. En palabras o en un vocablo aymara, habla del kuti, el vuelco, que es el paso de lo nefasto a lo fasto. Y el símbolo también nos remite a lo arcaico, al arjé, dirían los griegos, al originario y fundante. El encuentro con la alteridad donde se esconde el fundamento es la meta. En lo popular se integra lo sagrado, se cinde estar y es.
Occidente piensa el mundo de los objetos creando una teoría del conocimiento y de la ciencia, desgarrando el problema antropológico. Me detengo para que lo escuchemos nuevamente a Rodolfo Busch. Para instalar un puesto de cigarrillos no voy a consultar al sueño. Comienzo por buscar un lugar adecuado en Buenos Aires, un zaguán o un escaparate. Luego contrato un carpintero y hago a los estantes. Y al fin consigo la mercadería y me instalo detrás del pequeño mostrador para esperar a los clientes. A todo esto invertí un capital y lo administré convenientemente a fin de no fracasar en mi negocio. En todo momento fui concreto, objetivo, realista y no anduve ni entre sueños ni ingiriendo plantas mágicas. Puse en esto mi voluntad, no cabe duda. El mundo se ha hecho así. Si me quiero sentar, pues coloco la silla convenientemente y me siento. Si quiero viajar, pues invento el automóvil y junto unos hierros y unas chapas y lo construyo. Si quiero ir a Marte, pues construyo ya no un automóvil, sino un cohete. Yo dispongo del mundo. Si no soy yo, será la fábrica, o si no, la humanidad entera. Es la ventaja de quedarse afuera y tener voluntad. Con la voluntad consigo lo que quiero. Vivimos otro mundo que el indígena. Nuestro mundo mecánico. El del indígena es cualquier cosa. Entre el indio y nosotros median varios millares de años. Por eso, en vez de tener fe, tenemos voluntad. Y en vez de creer en las semillas, creemos en el comercio y en la industria. Pero veamos un poco. Para hacer un negocio no fui llevado por la voluntad, sino por un pálpito o por una corazonada, como decimos. Además invertí capital. ¿Para qué? Pues para sacarle el provecho o el fruto. ¿Y qué decimos cuando hablamos de las maquinarias inventadas en los últimos tiempos? Pues que es el fruto de los cerebros privilegiados. Además, todo industrial invierte su capital para que dé frutos en forma de intereses y no parece fijarse mucho en las maquinarias que hace funcionar. Siembra un poco y cosecha. Pero el mundo no era mecánico. No, eso será para el operario, para el industrial nunca. Pero entonces aquí el único que no es indio parece ser el operario, porque el industrial ya hace rato que siembra y cosecha como un indio, aunque disimula bien. ¿Será que le interesa que el operario no pierda la visión mecánica del mundo? Pero no exageremos. La verdad es que el indio sigue siendo una pesadilla nuestra, y no es para menos. Para instalar una fábrica necesito un terreno baldío. Para pensar, tengo que estar lúcido. Para escribir, necesito un papel blanco. Entonces, todo lo que es sucio, tenebroso o está ocupado por algo, hay que pasarlo a la trastienda. Como si no existiera. El terreno, la lucidez y el papel estarán dispuestos entonces a dar sus frutos. Y yo seré quien lo haga, con mi voluntad. Por eso el indio es para nosotros la pesadilla de lo único. Así es. Pero cada vez que cierro mi negocito de venta de cigarrillos, hago un descuento del dinero que quedó. Calculo lo que había invertido y la mercadería vendida y pienso, hoy hice 400 pesos. ¿Y qué dirá el indígena cada vez que se acerca a la cementera y se topa con los primeros retoños? Pues pensará que su Dios hizo crecer la mies. Y quizá diga también al examinar los retoños, como el benévago aquel en su tercer noche, hoy he visto a Dios. Y en eso está la cuestión, en ver un Dios o ver 400 pesos. Con un Dios uno se pasea por adentro y por afuera, con 400 pesos paseo solo por afuera. El indio andaba adentro y afuera, nosotros andamos afuera y vamos hacia adentro cada vez que nos arreglamos los dientes o tomamos una purga. Y eso no es adentro, sigue siendo afuera. Sin embargo, todavía me queda la posibilidad de juntar 400 pesos para construirme un cohete e irme hasta la última galaxia. Y no quisiéramos ver al indio viajando hasta ahí. Pero he aquí la diferencia. Nosotros sabemos que viajamos hacia un espacio infinito y siempre que preguntamos qué habrá más allá, nos respondemos, pues más galaxias y más mundos. Y eso da miedo, mucho miedo. ¿Y el antiguo qué pensará? Sospecho que sabrá que al cabo de las infinitas galaxias estaremos muy lejos, pero
de la Tierra y no de nosotros. Al cabo de todas las galaxias volvemos a estar nosotros, con nuestra angustia, igual que junto a la cementera, con todo el miedo. Y ojalá pudiéramos decir, como aquel indio vinévago, esta noche he visto a Dios. Ese es el misterio de la fe antigua, esa que los adultos habían dejado a los niños. Indudablemente no nos impide ir a las galaxias, al contrario, nos daría el valor necesario para llegar a ellas. Para instalar un puesto de cigarrillos. ¿En qué medida lo quechua y lo aymara o lo porteño participa de lo humano? Reconstruir todo lo humano a partir de la deformación misma, ¿no? Las ideas son el suelo, el estar y la comunidad. Es la instalación de la conciencia del estar. ¿Se trata de una trampa ontológica? ¿Dónde está el fundamento? ¿En el ser o en el estar? La pregunta por lo absoluto, desde una teología negativa, nos marca la distancia entre Eckhart y Santo Tomás. Saber vivir, lo lúdico de vivir, es lograr el acierto fundante, el retorno del ser al estar, donde se incuba a través del juego la presencia del otro. Estar siendo con otros. Les muestro acá unos textos del archivo. Esta es la escritura de Rodolfo Kusch, apuntes en manuscrito, y estas son algunas textos escritos en su máquina de escribir, su Remington, con las correcciones pertinentes en lapicera. Algunas fotos del encuentro internacional de indigenistas, encuentros de asamblea en la Universidad de Salta, y aquí un texto, un pedacito de Negar para existir, de la negación en el pensamiento popular, donde hace referencia a la posibilidad de una filosofía nuestra americana. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Encantados de que hayas estado con nosotros y nosotras, y nosotres, obviamente. Y bueno, vamos a abrir entonces las rondas de participaciones. Estaba ahí yo muy ocupada tratando de resolver el tema de compartir la bibliografía y los PowerPoint, y yo me quedé pensando en Sebastiana y Seferina, y también en esta cuestión del trueque, porque yo creo que hay como unas dialécticas múltiples en los textos de Kusch. En muy pocas ocasiones nombra a Ricoeur. Yo coincido con vos, Javier, que es una fenomenología hermenéutica lo que hace Ricoeur, lo que hace Kusch, pero creo que en la seducción y en América Profunda, él está buscando algo así como las categorías, es donde descubre las categorías de pensamiento. Pero encuentra la fundamentación a esas categorías de pensamiento que descubre en geocultura y en el esbozo. En geocultura la encuentra a partir de esta actividad metodológica que él no quiere reconocer y que nos achaca a los pedagogos que trabajamos mucho en esos temas, pero sí, es cierto, yo me sentí ahí tocada, ¿no? Somos planificadores y buscando siempre metodologías, ¿no? Pero bueno, él encuentra en geocultura esas cuestiones de la metodología y la completa en el esbozo. ¿Y cómo la completa en el esbozo?
desde la voz de Sebastiana, de Ceferina, y de los contactos que tiene con Rojas, ¿no? Con Rojas Azpiazu, que un personaje maravilloso, y que me recuerda mucho todo esto que tiene que ver con la economía social y solidaria con la que trabajamos en la actualidad, ¿no? Digo, en la universidad, cuando no había pandemia, una vez al mes, había esa feria de artesanos y artesanas con la posibilidad de vender, o lo vendían obviamente, eso tiene un valor monetario, y la diferencia justamente que encuentra Kusch es que en el caso del trueque, en el caso de esas experiencias con Rojas, no hay... No se le pone precio a lo que uno hace, sino que hay como un intercambio, ¿no? En ese intercambio no solamente funciona yo te doy esto que fabrico y vos me das lo que vos fabricás, sino que también se organizan como fiestas culturales. Entonces hay como un lazo comunitario que no se encuentra en esta otra economía política a la que estamos acostumbrados y acostumbradas con el capitalismo, ¿no? Entonces, él va encontrando, a partir de Sebastiana, que Sebastiana tiene un discurso mucho más mítico, mucho más endiosado o demiurgo, por llamarlo de algún modo, en contraposición a Ceferina, que ya tuvo que correrse a trabajar a la ciudad, ya tiene una tarea doméstica, y entonces tiene como otro contacto con esa cuestión de lo instrumental, ¿no? Mucho más que Sebastiana. Y lo cierra con el tema del trueque. En el trueque no hay valor monetario, hay un valor más emocional, más sentiente, más del diálogo, de estar en la actividad y de organizar fiestas en torno a esos encuentros, ¿no? Entonces me quedé pensando justamente en eso cuando vos hablabas de la diferencia entre comprender y conocer, que Riquer la trabaja espectacularmente, y dice que una cosa es conocer como modo científico, y otra cosa es comprender como modo existencial, ¿no? Como modo de vida. Entonces me parece que, haya leído o no a Riquer, Kusch la tiene clarísima en torno a dónde encontramos estos símbolos vivenciales, estos símbolos culturales que de algún modo nos hacen comprender la existencia más que conocerla, ¿no? Ahí me quería remitir. Una cosita, creo que lo leyó a Riquet, por lo menos los textos de Riquet están en la biblioteca y subrayados por Kusch y anotados. Así que sí, Riquet está como Heidegger, Husserl. Una cosita que me parece que en la experiencia del Guayculi, de López Azpiazu, él trabaja como buen boliviano de Cochabamba en la experiencia de la Illu incaico. Y trabaja en la década del 60, 70 con esa experiencia y la continúa, murió hace muy poco, murió en el 2010. Me parece también hay una experiencia fuerte a nivel educativo de recuperar el AILU, que es la experiencia de la escuela de Guarizata, a principios del siglo XX, allá por 1930, por ahí, en la década del 30. Y que esa experiencia la toma Bolivia, ¿no?, para hacer su transformación educativa, ¿no? La Ley de Educación de Bolivia del 2010 es precisamente, no recuerdo ahora el número, pero tiene como nombre la Ley Ciñani Pérez, porque remite a la experiencia de Guarizata, en la cual toda educación, ¿no?, y acá el factor que López Azpiazu ponía, ¿no?, en la experiencia Guayculi, toda educación tiene una connotación económica, comunitaria, productiva, ¿no?
en donde toda propuesta educativa y todas las escuelas deben tener esa perspectiva. Es muy interesante este aspecto también, mirada a la economía desde un lugar comunitario y desde una antropología filosófica, me parece. Clarísimo, muy interesante, sobre todo para poder cotejar lo que es la economía de estilo eurocéntrico y lo que es esa economía más originaria, mucho más comunitaria, ¿no? Es bien. Porque en el fondo, lo que vemos es que la economía occidental no resuelve el problema del hambre. Y al no resolver el problema del hambre, no es el hambre solamente del pan, es el hambre de la divinidad también, de lo sagrado, ¿no? ¿Por qué los pueblos originarios entierran parte de las semillas en una celebración a la Pachamama? ¿No? O sea, están vinculadas la tierra, el suelo, con lo comunitario, con lo sagrado, ¿no? Con la economía, con el ser hombres, el ser humano, ¿no? Lo más genuino del ser humano, resolver el hambre, ¿no? Tal cual. Jaime, ¿alguien quiere participar? Tenemos tiempo, tenemos todavía mucho tiempo para dialogar. Laura, adelante, Laura. Sí, sí. Ahí está, estoy con un problemita en el micrófono, pero ya está. No, bueno, Javier, bárbaro, divino todo, así, muy bueno. Yo tengo muchas dudas porque tengo que seguir estudiando, no es por tu explicación que fue excelente. Cuando dijiste arribar, en un momento, arribar a la fórmula seminal, exactamente, ¿cómo entender lo seminal? Yo tengo varias dudas, pero ahora no sé ni cómo preguntar. Porque, por ejemplo, el estar, yo tengo unos resúmenes que hice, pero no sé si el estar, yo lo entendía como lo absoluto. Y el ser, todos necesitamos ser sobre un absoluto, o sea, no va a haber un ser igual, no, por eso no es posible lo universal, yo pienso, no sé, estoy tratando de entender. Entonces, lo seminal no está relacionado con eso absoluto que es el estar. Una pregunta así tal vez mal hecha, pero yo tengo esa duda con respecto al pensamiento seminal, si lo podemos contraponer con el causal en ese orden, digamos, lo seminal relacionado con lo absoluto. No sé, pregunto. ¿Qué te parece? En fin. Yo no pienso que lo seminal tiene que ver con lo arquetípico, con la conciencia mítica, ¿no? Con el pensar desde el suelo, desde la simiente, ¿no? Depende cómo entiende a ver, claramente, si el Dios, ¿no?, de Occidente es el Dios de las cosas, el Dios del dinero, el Dios no es ese Dios seminal, ¿no? Si entendemos lo absoluto así, ¿no? Es un Dios que lo trabaja una teología absolutamente racional. Si lo pensamos en la divinidad desde lo seminal, me parece que, digamos, yo traigo siempre para entender esto, qué vínculo tienen los pueblos originarios de América con la cultura semítica de la Mesopotamia, ¿no?
Y entonces estamos más cercanos a eso que tal vez a la cuestión europea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno hiciese un exégesis de la parábola de la semilla que crece por sí sola del Evangelio de San Marcos, ¿no? Vería esta cuestión de cómo juega lo seminal, ¿no? El hombre, es cortita la parábola, dice que el hombre se acuesta y se levanta, plantó la semilla, y pasa la noche, pasa el día, y el hombre no hace nada. Hasta que en un momento crece el tallo, crecen las hojas y crece el fruto, y llega el momento de la cosecha, y así el hombre vuelve a hacer algo. O sea, sembró y después cosechó. En el medio no hace nada. ¿Quién hace las cosas? ¿Cómo se da el desarrollo y el crecimiento? ¿Dónde está el eje de esa parábola del Evangelio de Marcos? Está en la tierra. La tierra es la que produce tallo, hoja, fruto. El hombre no hace nada. Pero el hombre que no hace nada, el indio que no hace nada, es considerado por Occidente un vago. Porque no entra en el circuito productivo. No entra en la dinámica del tiempo es oro. Es el que contempla la simiente, que contempla la semilla crecer. Lo que critican de la chichería, por ejemplo, es que las viejas indígenas se ponen a masticar el maíz, se escupen en una vasija de barro y con el tiempo eso se hace alcohol, ¿no? Y con eso celebran, ¿no? Le entregan a la Pachamama la chicha y con eso toman. Y algunos se emborrachan mientras esperan el tiempo de la cosecha. Ese es el ritmo de la vida. Me parece, qué sé yo. Muchas gracias, Javier. Y el tema del tiempo, ¿no? Que el tiempo es un tiempo no de Occidente, es un tiempo seminal. Yo a veces pienso que hay narrativas. Yo soy profesora en escuela de adolescentes y niños, ¿no? Y yo por ahí pienso, ¿qué tipo de narrativas pueden ser seminales? Y yo creo que esas, las que están conectadas con lo que no es Occidente, con el molde no occidental. Empiezo a hacerme cuestionamientos y bueno, no termino más. Muchas gracias. No. A mí me gustaría agregar algo a lo que decía Javier, ¿no? Porque es cierto, los seminales, lo mítico, lo arcaico, es lo que está atado a la tierra, pero es lo más originario, dice Kusch, es más originario que el ser, ¿no? Está antes que el ser. Lo seminal uno debería poder comprenderlo desde el punto de vista de la semilla, de la potencia, de lo que puede llegar a ser. Puede llegar a ser árbol o no, una semilla puede llegar a ser, pero no necesariamente lo va a ser, ¿no? Entonces es como el estar siendo. Creo que el pensar seminal, por eso llama a las etapas metodológicas la etapa genética, que es justo el nivel de la seminalidad, ¿no? Entonces, en ese momento, esa etapa genética es la que da lugar al crecimiento. Hay algo que crece, que es la semilla, que somos los seres humanos. Por eso los símbolos, las señales que tiene en América Profunda con los 5 signos de Viracocha, ¿no? Viracocha está preocupado por el alimento, Viracocha está preocupado por alimentar a las crías, por educar a las crías, por hacer el mundo, por hacer comunidad, ¿no? Entonces, la semilla hay que pensarla desde ahí, no lo seminal, desde el punto de vista de la semilla, de lo que puede llegar a crecer. El cómo lo podemos resolver posteriormente.
¿Y por qué digo esto? Porque no es el caso de que desestimemos todo lo occidental, Laura. Nosotros somos inteligencia occidental, no podemos desestimarlo, pero sí podemos de algún modo tratar de conciliar esto más originario que es el ser, que es lo seminal, con lo otro que tiene que ver con el ser alguien, si uno quiere, ¿no? Que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver con la economía más capitalista, es una economía de mercado, y no una economía comunitaria como la otra. Entonces, me da la sensación de que sin que haya una síntesis, uno puede ir y venir de lo seminal a lo occidental, ¿no? Puede ir del originario a lo más evolucionado. Eso sí, tratando de comprender la vida. Digo, a mí me parece que lo que nos acerca a Kush es un modo de comprender la vida, no de conocer la ciencia al estilo eurocéntrico, ¿no? Me parece que valía la pena complementar un poco esto que bien decía Javier, ¿no? Javier, no sé, ¿estás esperando agregar algo? Porque tengo a alguien ahí con la mano levantada que está me parece que quería hablar Jaime y otros más. Entonces, Alicia y después Jaime. Alicia. Parece que cuesta desmutearse, Alicia. ¿Le damos? Hola, ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí se escucha. Disculpen, pero yo no tengo computadora, estoy trabajando con ustedes desde el celular y es como que es todo más complicado. Bueno, disculpen, ¿no? Pero le tengo que agradecer terriblemente o amorosamente a Javier su exposición en algún punto académica, por lo tanto descriptiva, pero que dio el primer paso sumamente importante para mí, que es reproducir la voz de Rodolfo Kusch, por ejemplo, que es algo que a los que hemos leído a Rodolfo nos conmueve mucho. Y bueno, lo primero que me cayó, y que me parece que por ahí es por donde pasa esta cosa del pensamiento seminal. Lo primero que me emocionó muchísimo, que cuando estaba hablando de la biografía, mencionara ay, me lo anoté porque me olvido, me pongo tan nerviosa, a Orlando Yorio, al curita Orlando Yorio. Yo trabajé varios años con Orlando cuando volvió del sur, después de haber estado desaparecido, y él de alguna manera fue un poco el contacto con Rodolfo, me produjo con la lectura de Rodolfo Kusch, me produjo mucha emoción escuchar que lo nombraran a Orlando. Y lo otro que yo quería aportar, no tan académicamente, yo soy profesora de filosofía y ciencias de la educación, es que a mí Kusch me sirvió muchísimo para poder mejorar mis prácticas, dicho de una forma más académica, mis prácticas pedagógico-didácticas en las aulas secundarias y terciarias no universitarias, justamente cuando pude decolonizar, o no sé bien cómo se dice, cuando en mi cabeza pudo enterar ese pensamiento seminal que para mí tiene mucho que ver con tener en cuenta al otro, al contexto que el otro tiene, al contexto vital de dónde viene el otro, por qué está ahí, qué es lo que viene a buscar. Y esto visto desde el punto de vista pedagógico, a mí me iluminó muchísimo, porque yo en las aulas
tenía muchos chicos bolivianos y me llamaba muchísimo la atención por qué nunca los bolivianos hablaban, por qué siempre estaban callados, por qué esta cosa del silencio en ellos, por qué yo quería producir un debate y ellos bajaban la cabeza y había alguna cosa ahí de la que ellos no querían ser parte. Me parece que yo pude descubrir algo de ese pensamiento, no, lo digo humildemente, ¿no? Descubrir qué es esto de lo seminal, desde poner en mi actividad, más que las descripciones de las cosas, el poder ponerme en el poder ponerme en contacto con el otro desde lo humano realmente. A mí me enseñaron, mientras estaba estudiando el profesorado, que el profesorado era un compromiso social, que ser profesor era un compromiso social, que ser profesor era una cosa... Alicia, perdón, se te... Ahí está, ahí está. Ahora sí, no sé hasta dónde escucharon ahora. Bien, adelante. Porque algo se interpuso en el camino, no sé qué fue. Pero eso, creo que lo que estaba diciendo es que esta cosa del pensamiento seminal tiene que ver con esto de tener en cuenta al otro desde el contexto de donde viene, y ponía el ejemplo de los estudiantes que tuve en mis aulas que eran bolivianos o paraguayos o incluso mendocinos, ¿no? Y tener que hablar con compañeras de prácticas del lenguaje y aclararle que fulanita de tal tenía esa tonadita o hablaba o decía el yo, porque había nacido en Mendoza, no era porteña, que era de otra provincia, con otras características del suelo, del aire, de todo. Y bueno, en ese ejercicio en mis prácticas fue donde yo pude comprobar empíricamente que Kusch tiene razón en lo que plantea. Nosotros tenemos grandes posibilidades de pensar desde lo que nosotros somos y desde nuestro suelo. No estoy tan segura, no diría con el mismo énfasis afirmativo que dice la profe, que no nos tenemos que deshacer del occidental. Y ojo que mi viejo vino de España, era gallego mi papá, le decíamos el 22. A mí me parece que es eso lo que yo quería aportar. Es eso nomás, ¿se escucha? Es eso nomás lo que quería aportar. Y agradecerte mucho, Javier, porque hoy aprendí con vos que se pueden combinar estas dos cosas. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que gracias a ella estoy acá, Patricia, que está siempre diciéndome cosas similares a las que dice la profe, y hoy lo pude ver en una práctica concreta en tu exposición. Fuiste en gran medida en una primera parte muy descriptivo y muy académico, pero lograste meter tu dedito en mi corazón sin conocerme para nada. Y me parece que ese es un proceso que a lo mejor muchos de nosotros estemos viviendo en nuestras prácticas pedagógicas en este momento y no tengamos un espacio donde dialogar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy discutiendo mucho con mis hijos, que uno vive en Barcelona y la otra vive en Florencio Varela, la importancia que tiene... La importancia que tiene para nosotros en este momento, discúlpame, ya termino, la importancia que tiene para nosotros en este momento
estos aparatitos para poder comunicarnos, ¿no? Para poder seguir estando. Porque desde la tele nos dicen todos los días que tenemos distanciamiento social. Y yo no estoy de acuerdo. No tenemos por qué estar distanciados socialmente, porque tenemos estos aparatos para comunicarnos y no para seguir reproduciendo prácticas instrumentales como nos enseñan en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Alicia. Jaime, ¿querías hablar, Jaime? Escuchemos primero a Romina, que tiene la manita levantada hace tiempo. Romina, bueno, por favor. Romina, adelante. Gracias, pero estabas primero que yo, Jaime. Bueno, saludos a todas, a todos. Javier, encantada de escucharte nuevamente. Siempre es un placer oírte. A mí me llama la atención la idea de la seminalidad, porque en efecto coincido con Mónica que es un poco esto de la idea de la semilla, pero a la luz de lo que en Kush me parece que es recurrente en otras ideas también, que es lo que contiene de posibilidades, de potencialidades. Esta idea de las posibilidades habla entonces de algo absolutamente contrario a la razón occidental moderna, porque es algo que no es previsible, que no es lineal, que no es aprehensible desde las formas en las que el pensamiento moderno occidental se aproxima a la realidad y al conocimiento, no es medible, no es verificable, ¿sí? Es decir, no se le puede investigar y no se le puede conocer de las mismas formas, y precisamente es en eso en lo que radica toda la potencialidad. Por eso también es que esta razón seminal es poética, porque el lenguaje poético en tanto metáfora contiene múltiples posibilidades de significado, y es eso precisamente lo que hace la razón seminal, ofrecer multiplicidad de cosas. Entonces hay una multiplicidad ontológica, una multiplicidad teleológica, una multiplicidad epistémica, en fin. O sea, creo que el lugar del docente en este caso es promover la razón seminal contraria a la razón única, a la razón instrumental ilustrada, en la medida en la que la razón seminal es además sensible, no solamente emotiva o emocional o subjetiva, es sensible, es humana, y lo humano es en sí mismo imprevisible, y es en sí mismo fértil, y es en sí mismo poseedor de todas las posibilidades. Desde allí me gusta pensar la razón seminal. Gracias. Bueno, no sé, Javier, ¿quieres hacer algún comentario? Solamente cerrar el esbozo con un... Yo les cuento que mi gran preocupación es encontrar una pedagogía de encuentro en Rodolfo Kusch, ¿no? Los encuentros a veces pueden ser de choque, ¿no? O a veces pueden ser fagocitados, y entonces un encuentro de unidad, de integración, ¿no? Respecto a lo educativo, es muy fuerte lo que él expresa. Dice lo siguiente: se puede asumir el juego del otro, porque él no es capaz de asumirlo, pero también podría asumir todo el acto. Lo mismo ocurre con la educación. En cuanto al acto cultural se asume en toda su dimensión, lo educacional desaparece como problema, especialmente en lo que se refiere a su institucionalización. El fundamento de la educación supone la transmisión del acervo cultural. Esto responde a una visión positivista. El acervo no es objeto que se traslada, sino en todo caso es la reactualización del acto que funda lo cultural, el encuentro, que encierra el símbolo, entre la posibilidad de un fundamento y la urgencia de su hallazgo. Y continúa: la educación no consiste en ser uno educado para el prójimo,
como quien prepara un muñeco, ya que a partir de una plenitud cultural, los prójimos, todos asumen toda la plenitud cultural. No hay entonces una finalidad concreta en la educación, como que no es una actividad autónoma. La educación se consume fundamentalmente en sí misma en tanto consolida el sentido paradójico y desgarrante de una cultura, que consiste en lograr una habitualidad sagrada, un domicilio regido por el fundamento. Este es intuido en el otro lado de la afirmación, en el plano de la indeterminación, lejos de la trampa del ser, pero en la absoluta inseguridad del propio juego, siempre en búsqueda de la coincidencia feliz, aunque penosa, del encuentro simbólico. Es vivir a la intemperie, en la inestabilidad, en la no certeza. Y desde allí una pedagogía que acontece como encuentro y me deja, digamos, azorado, asombrado por el encuentro con el otro, ¿no? Javier, disculpa, ¿dónde dice Kush esa cita que acabas de leer? Todo eso está en el esbozo. Voy a citar la página de las obras completas, la 421. Gracias. 421 de el esbozo en las obras completas. Me gustaría, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Me gustaría tocar dos o tres conceptos que han sido conversados acá, sobre todo Javier. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, estupendo, me has hecho volarme un poco en una línea que a mí me gusta particularmente, como son las experiencias de encuentro, ¿ya? Seguramente Rodolfo Kusch, no estoy muy cierto, pero creo haber visto algo en alguna parte. Rodolfo tiene que haber leído Homo Ludens de Johann Huizinga, ¿no? De donde viene la teoría del juego, o al menos un concepto cultural del juego. Para mí esa es una idea fundamental, ¿ah? Y en el último capítulo de este libro, ¿ya? Se está refiriendo al tema del juego. El juego es una experiencia originaria, originaria, incluso va a decir por ahí Huizinga que los animales juegan, ¿no? Y el juego, pues, se establece cuando uno se vincula creativamente con el mundo que le rodea. Por lo tanto, hacer juego supone, de alguna manera, trascender las limitaciones espaciotemporales normales de la actividad económica o de la actividad social para entrar en el mundo del juego. Cuando yo estoy jugando, digo, uy, se me pasó la tarde y no me di cuenta, ¿verdad? Porque el juego te instala en otro tiempo, ¿ya? Y te instala en otro espacio. Jugar es una experiencia que nos trasciende y es muy interesante porque el reloj y todos estos aparatos, ¿verdad?, con que se mecaniza la sociedad contemporánea, pues en el juego pierden validez, ¿no? Así como también las categorías de causalidad, que son las categorías de la racionalidad científica, ¿verdad? En un juego no hay una causa que produce un efecto, ¿no? Sino que hay un diálogo. Y este concepto de diálogo para mí es central, como el concepto de encuentro. Hay un famoso pensador, un biólogo, Rolf Carvalho, recuerdo escribió alguna vez un libro sobre el hombre como animal de encuentro, ¿ya? Porque él descubre que esta experiencia es una experiencia básica que está en el origen, ¿ya?, de todos nosotros, ¿no? Una experiencia que se da desde el nacimiento, quizás desde antes. Ahora bien, las categorías con las que nos manejamos en el juego, o las categorías del encuentro propiamente tal, están mucho más vinculados con el pensamiento religioso que con el pensamiento objetivo, natural, científico. Por lo cual, esta capacidad de poder vincularnos creativamente con el mundo, dialogar con el mundo, establecer vínculos, supone la generación de nuevas realidades que no brotan de
el trabajo obrero, sino que brotan de la propia riqueza del juego, ¿no? Como la amistad, ¿no? No sabemos en qué momento la amistad se vuelve amistad, ¿no? Y cómo crece la amistad, ¿no? Que va a crecer como una semilla, ¿no? ¿Ya? O el amor, en fin, cualquier realidad, ¿no? Que tenga valor para nosotros nos damos cuenta también que brotan de experiencias de encuentro y por lo tanto constituyen gestos sumamente creativos, los valores, en fin. Con esto lo que quiero indicar es que intentar comprender la cultura desde el concepto de juego y del concepto de encuentro, o sea, volver un poco a Huizinga, pero luego de él han habido muchos otros que han elaborado todavía dentro de la filosofía personalista este concepto de juego, ¿no? Y que lo han puesto en una línea muy interesante, ¿no? Porque realmente uno entiende no solamente las culturas originales, sino que entiende también muchas cosas que tienen que ver con la propia vida de uno, ¿no? Y el vínculo que se puede establecer entre unos y otros. Así es que yo más que nada hago la sugerencia de penetrar en la idea de cultura desde el concepto de juego y encuentro, o de diálogo, ¿verdad? En el que acontece el ser, ¿no? Acontece el ser, acontece la verdad. Y como decía Martin Buber, ¿no? No eres tú ni yo, sino lo que hay entre tú y yo lo que importa, ¿no? El entre, ¿no? Que es una categoría tan bonita, ¿no? Y aquí tiene un sentido tremendo, porque la interculturalidad solo funciona gracias al entre, ¿no? Y este entre no es una realidad ficticia, ¿no? Es una realidad que es inobjetiva tal vez, ¿no? Pero es una realidad que está ahí, ¿no? Lo sabemos los que aman, ¿no? En fin. Así es que nada, yo quería solamente agregar esos datos como para poder iniciar por ahí un trabajo sumamente interesante sobre el tema de cómo el concepto de juego, diálogo, encuentro, ¿no? Producen acontecimientos, ¿no? Es decir, producen diálogos interculturales. Y eso lo tiene en su mente Rodolfo Kusch. Y eso me parece a mí muy importante, ¿no? Para no caernos demasiado en el concepto de vacío intercultural, ¿no? Hay también un concepto de juego, ¿no? Y de diálogo. Y esto implica entonces comunicación, ¿no? Continuidad, trascendencia. Gracias. Gracias, Jaime. Sí, me parece bien interesante lo que decís, porque a mí también me hace mucho ruido esto del vacío cultural. Dijiste que se llama Juan Carballo, ¿es un médico el que escribe? Juan Ross Carballo es un biólogo, no sé si es médico, sé que es un biólogo, tenía algún libro, Violencia y Ternura, era uno de los libros que tenía, pero hay un artículo por ahí, yo lo debo tener entre mis textos, Sí. En que habla del hombre como un animal de encuentro, ¿ya? Y aunque él lo enfoca desde una perspectiva biológica, ¿ya? Quizás como Maturana. Maturana, sí. Pero que hoy día ha fallecido. ¿Ah? También es el momento también de recordarlo a él, porque Humberto Maturana fue uno de los grandes biólogos más importantes de Chile, sin duda alguna, y una figura verdaderamente mundial, digamos, desde el punto de vista de su epistemología, de su filosofía, qué sé yo. Ha fallecido hoy día, a los 92 años de vida, pero ¿Hoy? Sí, hoy ha fallecido, y realmente Chile entero está de luto, digamos, el presidente avisó que bajaban las banderas, así como también las universidades, ¿ya? Porque se trataba de un pensador verdaderamente sorprendente. Pero para volver otra vez a Ross Carballo hace una mirada como la de Maturana, que es mirada desde lo biológico, ¿no? Para entender que está en la naturaleza, o la palabra es horrible, pero que está en la condición humana, ¿no? Ahora, también esa idea de encuentro, hoy en día ha sido objeto de múltiples estudios en donde podemos dialogar con las religiones, qué sé yo, con los pueblos, ¿no? Incluso con el paisaje, ¿no? Eso. Muchas gracias, Jaime. Creo que está Francisco, que quería decir algo. Y Alicia, ¿levantaste la mano de nuevo o te quedó levantada? Bueno, gracias. Sí, estaba reflexionando.
sobre lo expuesto. Qué bárbaro. Todas las... yo llamo conferencias que he tenido la oportunidad de escuchar. Para mí, lo dije el primer día, es nuevo encontrarme con Kush. Y la forma en que nos ha explicado ahora el maestro Javier Ríos, yo trabajo en una universidad indígena acá en México y me sentí muy apegado a eso que comentaba maestro Javier. Estoy viviendo en el centro de un pueblo originario, Yoreme Mayo, y hay mucha similitud, claro, guardando todas las similitudes que puede haber. Aquí Yoreme Mayo dice, Sime Yoemia, Sime Palia, toda la gente, todos los pueblos. Esa es la filosofía. Y recordaba una frase que se repite mucho también aquí en el pueblo, Yoreme, refiriéndose al saludo y la importancia que tiene no solamente el diálogo entre dos personas, sino todo el pueblo, toda la comunidad en una sola frase. Muy interesante, muy interesado en estas charlas y a mi edad todavía, que ya me siento grande, pues sigo aprendiendo muchísimo de un tema que ya llevo algunos años tratando, que son los temas de la interculturalidad de las filosofías indígenas. Me sorprende y lamentable la noticia que da doctor Jaime sobre el fallecimiento de Maturana. Recientemente acabamos de abordarlo, uno de sus libros en el doctorado de Educación para la Diversidad Cultural, y la verdad es que les estoy escribiendo ahorita a los doctorantes sobre la muerte del maestro, del doctor Maturana, que ya estaba muy grande. Nada, que estoy bien contento y muchas gracias por la palabra. Adelante, maestra Mónica, doctor Jaime. Gracias, gracias. Estaba buscando un libro que tengo de Cristina Ambrosini, que es una profesora de la Universidad de Lanús, que trabaja mucho con Huizinga, que mencionaba Jaime, y sobre todo lo vincula a la ética, porque ella trabaja desde el problema ético. Y entonces inicia con Huizinga, pero bueno, hace como un nexo desde Epicuro y luego pasando por Huizinga, hablando de esta cuestión del juego y el encuentro, pero desde el punto de vista ético, ¿no? Pero bueno, no lo pude encontrar, pero es bien interesante también, digo, por si le sirve a Javier, ¿no? Que está en busca del encuentro. Hay un texto de quien fuera mi profesor en la Universidad Complutense, Alfonso López Quintás, ¿ya? Profesor de estética en la Universidad Complutense, no sé si ya todavía, porque está muy, muy viejito, pero él escribió una inmensa cantidad de libros. Y uno de ellos particularmente fue muy relevante para mi formación, que se llamaba Estética de la Creatividad. Y como subtítulo lleva el tema juego, encuentro, arte, creo, no sé. Como soy profesor de estética, lo mira desde la estética, pero en el fondo, si uno profundiza, se encuentra que está la ética, que el tema de fondo ahí es la ética, ¿no? Y por eso que es tan importante el desarrollo que hace este profesor de la obra de Huizinga, para ponerla dentro de un contexto personalista, ¿ya? Hoy día YouTube está lleno de videos de él, ¿no? Porque tiene una fundación con su nombre. Y la verdad que es realmente interesante, y a mis estudiantes les encanta meterse en ese tipo de cosas, y yo creo que lo bueno que tiene es que conecta mucho con ciertas sensibilidades, con ciertas experiencias, ¿ya? Que nosotros decimos experiencias, pero a veces no hacemos auténticas experiencias, ¿no? Sino que simplemente tenemos vivencias, ¿no? Vivimos cosas, hacemos un viaje turístico, sacamos fotos, regresamos y no queda nada, ¿no? Quedan las fotos ahí, a lo mejor algún día las volveré a ver, pero hacer experiencias, ¿no? Implica una tarea de mucha creatividad, supone el diálogo, ¿no? Profundizar, detenerse. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero por ahí iba esa inclinación. Muy bien. Profe, yo no tengo la menor idea de cómo sacar la maldita manito de ahí, no quiero decir más nada. Como veía tu mano ahí, digo, a lo mejor quiere hablar de nuevo. No se preocupe. Tranquila, no hay problema. Bueno, tenemos todavía unos minutos.
para poder seguir dialogando, si queda alguna participación ahí. Javier. Buenos días. A ver, hola, ¿cómo estás, Roberto? Gusto saludarte, Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Jaime, Mónica. Bueno, la conversación se fue desviando por otros caminos, ¿no? Pero quería retomar un poco la cosa del tema de la seminalidad, que es tan fundamental en Kush, ¿no? Y es lo que abre las aguas entre el pensamiento occidental científico-técnico y el de los pueblos ancestrales, originarios, y podríamos decir de acá de Australia como de allá donde sea, ¿no? Porque es esa cosa de que lo seminal es la vida, los propios ciclos de la vida, ¿no? O sea, que dan el fruto. Y hay una gran cita en América Profunda donde lo expone tan bien que, si me permiten, lo voy a leer. Dice, una manzana cae porque se reintegra al suelo. Ha madurado y luego se ha desprendido del árbol para reintegrarse al suelo. Esta es una verdad y quizá la primera. Pero eso ocurre porque la realidad es un animal monstruoso, en donde todo lo que ocurre sigue las leyes de la vida, nace, madura y muere. Por eso Newton fue un mentiroso. ¿No? Vio caer una manzana y creyó descubrir las leyes de la gravedad. Mintió porque dijo que la realidad no es un animal, sino un mecanismo. Pero en América sabemos que él no tuvo razón. Y ahí me parece que encapsula todo, ¿no? Porque el tipo está buscando, ¿no? Justamente el pensamiento de una humanidad que Europa dejó atrás hace más de 500 años, ¿no? Por eso yo siempre me remito a esa famosa obra de Carlo Levi, que Cristo se paró en Éboli, ¿no? Donde descubre ese pensamiento ancestral del sur de Italia, que lo remonta a la antigüedad greco-latina, si se quiere, ¿no? Y bueno, y eso Kush lo descubre en el mundo andino, ¿no? Entonces lo que descubre Newton es, en cierta medida, la racionalidad científico-técnica, ¿no? Entonces, lo que descubre Kush con esta frase con tanto humor, ¿no? Es justamente esa gran historia, porque esto está vinculado con ese concepto de la gran historia también, ¿no? De la que, aunque el Occidente o el pensamiento occidental moderno quiere romper con su pensamiento del tiempo como si fuera teleológico, ¿no? Hacia un desarrollo infinito, como vemos hoy, en este mundo en que estamos viviendo, es casi una ficción eso, ¿no? Porque siempre vamos a estar bajo ese monstruo, la sombra de ese monstruo de las leyes fundamentales del cosmos, que, digamos, y de la vida, bajo la que todos estamos. Nacemos, vivimos y morimos, como si fuera ¿no? Una manzana que se cae al suelo y vuelve a regenerarse y a volver las semillas a reproducir ese fruto. Entonces, esa economía del amparo que es tan de los pueblos ancestrales o originarios, es justamente de tratar de proteger eso, que en las economías modernas de hoy, neoliberales, lo único que se les preocupa es el dinero, ¿no? La ganancia, la codicia, ¿no? Entonces, mientras que la economía del amparo siempre intenta, no, su fundamento es la seminalidad porque su fundamento es la vida. Eso es la seminalidad para mí. Es la vida. ¿No? Completamente de acuerdo, Roberto. Entonces, si no hay vida, no hay esperanza, no hay nada, ¿no? Entonces, lo estamos viendo hoy, todos los días, hasta acá en Australia. Eso nada más.
Muchas gracias, Roberto. Excelente, Roberto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya tenés para tu encuentro pedagógico, ¿no? La seminalidad, el encuentro pedagógico desde la seminalidad, ya te le pusimos título. No, eso hay que explorarlo. Sí, Y claro, sí, Kush siempre lo nos tira digo muy líneas, seriamente. No, sí, es que eso es lo hermoso en Kush, que no te crea un concepto como todo enfrascado, ¿no? Equitecado, lo que sea, pero te tira líneas donde uno tiene que ir desarrollándolo y hacer las conexiones uno mismo, ¿no? Entonces, es sumamente democrático su pensamiento, ¿no? Sumamente abierto, ¿no? No te encierra en categorías que si no encaja, no encaja y se acabó, no. Te tira líneas constantemente. Por eso es un, no sé, es un sistema solar, son galaxias donde se van descubriendo nuevos planetas o soles, qué sé yo, sin fin. Ese fue, yo creo que la gran revolución que experimentó la antropología, ¿ya? El pensamiento antropológico en sus luchas por tratar de liberarse de los paradigmas positivistas, porque el antropólogo antes iba a la cultura, sacaba las fotos y se volvía, ¿no? Es decir, analizaba los hechos, pero no percibía nada de valor, ¿no? Y después de analizar los hechos, que este señor se colocó un gorro con una pluma, en fin, y luego se regresaba, ¿no? Y escribía un artículo. Hasta que llega un momento en que la antropología empieza a descubrir que el asunto no es tan fácil, ¿no? Creo que Malinowski se vio un poco en la obligación de tener que hacer algo así, porque se quedó perdido allá también en alguna isla de Oceanía, ¿no? Y Sí. en tiempos de la guerra, ¿no? No le quedó más remedio que interactuar, que convivir, ¿no? Y bueno, desde allí en adelante yo creo que los nuevos antropólogos, por decirlo así, hacen caminos sin muchas ideas preconcebidas, muy fenomenológicamente, por decirlo de alguna manera, y entonces se descubren mundos, ¿no? Se descubren mundos. Yo creo que fue una... Y Rodolfo Kusch yo creo que ha sido el gran antropólogo filósofo, pero que ha hecho un camino, que ha ido, ¿verdad? Y se ha sentado, ha observado, ha pensado, ha dialogado, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que es un representante muy importante de esta nueva antropología, ¿no? Una antropología más sensible, más dialógica, ¿no? Que no cierra las puertas, que las deja abiertas, ¿no? Eso es. Porque percibe las profundidades, las trascendencias. Yo quería, siguiendo los pasos o las palabras de Jaime y de Roberto antes, aportar, yo lo tengo como unido en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, aparece, o sea, este ser que todavía está vivo, por suerte, Enrique, vive en México, en la filosofía de la liberación, él tiene, que a mí me sorprendió, o sea, fue como, ¡guau!, rompió mi cabeza, encontrar una definición de qué es la mujer, y en ello estoy incluyendo a los hombres, cuando la define, cuando define a lo humano, ¿no? Y Dussel dice concretamente en Filosofía de la Liberación, la mujer no es una cosa, bueno, él en realidad dice el hombre, ¿no? Pero yo digo, la mujer no es una cosa, no es un alguien que llega a una cultura determinada, hace toda una contextualización, Enrique Dussel, que yo no sé si leyó o no a Kusch, pero fueron contemporáneos en toda la época en la que escribe y desarrolla el pensamiento kuschkiano, fueron bastante contemporáneos, para mi gusto uno más académico que el otro, y fue sorprendente, le da una patada allá donde no da el sol a la famosa teoría hilemórfica de Aristóteles. O sea, recomiendo
ampliar estos pasos con la lectura de Enrique Dussel, y o sea, en América tenemos otra manera de definir a la mujer, y en esto incluyo a los hombres, en el término la mujer, los incluyo a ustedes, por supuesto, porque de nosotros nacen, ya está escrita, ya alguien la pensó, y nosotros todavía seguimos en nuestras escuelas secundarias o primarias imponiendo, sellando un pensamiento occidental, que si bien no hay que desconocer, ni abandonar, no sé, yo lo estoy pensando todavía. A mí, sobre todo a la hora de tener que pagar deudas externas, me dan muchas ganas de pensamiento occidental. Gracias, Alicia. Yo digo, para agregar a lo que decías vos, Dussel no solamente que conoció a Kusch, sino que lo leyó, porque La Ética de la Liberación es de 1973 y Kusch escribió mucho antes que él. Así que tranquila por ese lado, hay contacto entre ambos, aunque uno vivió muchos años más, ¿no? Ahora iba a comentar un poquitito esto para Alicia. Yo, digamos, a veces hemos hablado con Mónica si Rodolfo Kusch integra o no integra el universo de la filosofía de la liberación. Sí, totalmente. No, pero digo, ¿en qué sentido digo, no? Rodolfo Kusch participa del segundo Congreso Nacional de Filosofía en la Argentina, que se hace en 1971 en Altagracia, y en ese grupo se trabaja una serie de orientaciones respecto al pensamiento situado y al pensamiento crítico. Y entonces participan de un grupo, un sector que trabajó América como problema. En el grupo estaban, mirá los nombres, Rodolfo Kusch, Juan Carlos Escanone, Aníbal Fornari, Alberto Parisi, Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, Carlos Cuyen, Enrique Dussel, Julio de San, Hugo Biagini, Arturo Roy, Horacio Ceruti, entre otros. Esa gente, a partir de ese irse a una sala paralela al Congreso Nacional de Filosofía, que estaba normalizada tanto la filosofía y había que desempolvarla un poco, en ese lugar que se llamaba América como problema, es el puntapié inicial de la filosofía de la liberación. A partir de eso, Escanone empezó a invitar a un seminario que se hacía en el Colegio Máximo de los Jesuitas, al cual invitaron a Leopoldo Sea y a Augusto Salazar Bondi. Y estaba Enrique Dussel, estaba Kusch, estaba Carlos Cuyen, estaba todos estos que te nombré en esos encuentros, ¿no? Eso fue el origen de la filosofía de la liberación, después hablando también de teología de la liberación en esos encuentros, ¿no? Y en un momento en que esos encuentros de la jornada de San Miguel fueron entre años 70 y 1976. Diálogo, filosofía y teología de la liberación. Kusch venía cuando podía, porque ya en el 76 se tiene que ir a Maimará, y cuenta Cuyen que de la investigación que hacían para la Fundación Thyssen, que fueron a presentar el trabajo en 1980, ya había fallecido Kusch, que había participado del grupo. Invitaron ese encuentro, en vez de hacerse en Alemania, se hizo en París para que pudiese asistir Levinas, porque Levinas se había juramentado no volver a Alemania.
Entonces, para que pueda estar Levinas, el encuentro lo hicieron en París, ¿no? Bueno, sí, claramente Rodolfo Cuyo estuvo en los inicios de la filosofía de la liberación, ¿no? Y compartió con Dussel. Pero parece que hay una connotación en Kush, porque él no va por donde van el resto de los pensadores, él va por la cultura. ¿Ah? Y creo que en algún momento leí algo sobre liberación por la cultura, Claro. que parece que es un camino interesante, que no es el camino de la política por donde se fueron muchos, ¿verdad? O el camino de la teología, sino eso fue por la cultura. Eso parece muy interesante, ¿no? Sí, sí, es el matiz de lo situado. Sí. Y lo situado es el aquí y ahora de la cultura. Muy interesante. Muy interesante todo el recorrido de las reuniones, y me quedé pensando si no estaba Roy también ahí. Sí, estaba Arturo Roy. Me faltaba Roy. Arturo Andrés Roy, por supuesto. Sí. Hay un videíto que pueden ver en YouTube de una charla, de un diálogo que organizó Pepe Tassá de la Universidad de 3 de Febrero, en donde los pone a conversar a Dussel y a Carlos Cuyen. Está en YouTube, lo pueden buscar. Y ahí lo que aparece hay un texto de Arturo Roy que se llama Rostro y Filosofía de América Latina, donde le hace una crítica a Rodolfo Cuyo. Y en el texto de Filosofía de la Liberación, Ceruti también lo critica. Y en el encuentro ese de Enrique Dussel-Cuyen, Enrique dice, me arrepiento de no haber defendido con más ahínco a Rodolfo Cuyo en su momento de esos ataques de Arturo Roy y de Horacio Ceruti. Sí. Y Salazar Bondi, me imagino también, porque eran todos los que estaban en contra de la existencia de una filosofía latinoamericana, ¿no? Es como Sí, que... Salazar había muerto más joven, ya no, había estado en el encuentro, pero ya no Claro. tuvo tiempo de criticar a Rodolfo Cuyo. No, pero criticó todo la Sí, creación de la filosofía latinoamericana. Es la discusión con Leopoldo Sea. Che, muy interesante esto, el submerido de los congresos filosóficos latinoamericanos. Oye, estamos pensando seriamente lanzarnos con un congreso internacional, por ahí por octubre, noviembre, de la cátedra. Idea que está en este momento ya siendo abordada por Víctor, y quien habla y no tenemos un tema todavía, pero me parece sumamente interesante si lo pudiéramos volcar sobre el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Sí. Y que sea el primer congreso internacional de la cátedra, ¿no? Que sería muy interesante. Yo retomo también un poco lo que ha dicho Alicia, ¿por qué no, verdad? Hacer un seminario sobre el pensamiento de Dussel, por ejemplo, ¿no? Que son pensadores nuestros, ¿no? Y de alguna manera, pues, son sumamente relevantes, y aquí, así como hoy día vimos a Kush, mañana tenemos un seminario a portas sobre Isla de Pascua, que es muy interesante. También viene el de Edgar Morin más adelante, perdón. Pero sería muy interesante involucrar a otros pensadores latinoamericanos también, ¿verdad? Para que pudiésemos ir completando un poco el contexto, ¿no? Bueno, esas son, yo las dejo nomás, pues, así las tiro, pero a ver si alguien la coge, forma el grupo, y lo demás es lanzarse nomás, ¿no? Aquí estamos todos apoyando todo tipo de eventos cultural, ¿no? Que pueda de alguna manera invitarnos a seguir pensando. Para culminar, como siempre, dejo con la palabra a Mónica, que dará las palabras finales de esta sesión. Mónica. Bueno, por un lado, digo, pensando en esto de Dussel, hasta incluso lo podemos invitar a Enrique para que
nos dé alguno de los encuentros, ¿no? Eso sería fantástico. Bueno, eso por un lado, digo, pensando, ¿no? Por el otro lado, recuerden que este es el último encuentro con exposiciones, pero que nos encontramos la semana que viene para resolver el tema de quiénes van a escribir para la publicación del libro. Entonces, a modo de cierre, aquellas personas que estén interesadas en escribir un capítulo en el libro, nos vamos a reunir la próxima semana. Lo que no estoy segura es de si podemos usar el mismo link, Jaime. Habría que preguntar. Creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Hay que decirle a Víctor que envía el correo, ¿no? Y están antecedentes ya que va a enviar invitación para la próxima semana. Bien, entonces eso, nos encontramos la semana que viene, aquellas personas que quieran escribir un capítulo en el libro para resolver ese tema. O aquellas personas que quieran un certificado de acreditación del seminario también, ¿no? Recuerden que todos y todas van a tener su certificado de asistencia, pero también hay un certificado de acreditación del seminario, para lo cual tienen que resolver el tema de escribir una mínima parte en el libro, o también organizar un seminario. La semana que viene resolvemos ese tema, no quiero ocupar más tiempo. Antes de irme, quiero agradecer mucho a Javier. Javier, un placer, un encanto. Digo, todo tu caudal académico, como dice Alicia, de algún modo se articula, se compensa con todo esto que nos contás de las experiencias, ¿no? De los congresos. Y todo eso es como que le va dando un tamiz mucho más existencial, ¿no? Mucho más de la vida, mucho más seminal, para seguir con los términos cuyanos. Bueno, eso. Agradecida a Javier, agradecida a todos, todas y todes, y para aquellas muchísimas gracias Mónica, Jaime, a todos. Muy lindo encontrarse con Roberto también, que nos vimos en Maimará. Un gusto a todos. Romina, que nos vemos cada tanto. Cierto. Muchas gracias. Mañana nos vemos con Romina y con Javier y con otras personas, con Andrea, con Mauricio. Mañana nos encontramos a la mañana y seguimos hablando de Cuyo. Invito, antes de despedirnos, a quienes quieran exponer para el seminario de Edgar Morán. Tenemos la próxima reunión el día 20 de este mes, y cuenten con que serían bienvenidos. En este momento quien va a coordinar este grupo es Eliana, que está aquí. Eliana, un saludo. Quien va a estar coordinando un poco el grupo de Edgar Morán, y cualquiera persona que ustedes conozcan que tenga interés en decir algo, en exponer, pues encantado y bien recibido al correo, ya sea al correo de la cátedra o al mío personal o al de Eliana, en fin, ¿no? O Mónica, en fin, la idea es poder juntar un grupito. Tenemos unas 4 o 5 personas, ya estamos bien, pero podríamos todavía tener un grupito más. Así es que con eso, gracias Mónica, felicitaciones, siempre tú tan creativa, tan interesante y cariñosa. Gracias. Una cosita más, voy a agradecer a otra persona que está detrás de cámaras y que probablemente no se vea, que es Gonzalo Uvilla Fernández. Es un colega de Uruguay que está haciendo el control de asistencia para entregar los certificados. Así que, Gonzalo, muchas gracias también a vos, que no te veo acá en esta pantallita, pero seguramente estás por ahí. Bueno, dicho esto, cerramos entonces, nos vamos. Nos encontramos entonces la próxima semana con algunas personas, y con el resto nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias a todos, todas y todes. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Javier, gracias a todos. Buenas noches, un gusto, hasta luego.